Este barco tiene 1187 pies, que son como 362 metros. ¿Qué tal, Gigi? Esto estuvo increíble. O sea, yo no sé si ustedes pueden apreciar a través de la cámara, pero los colores de esta cala. Mira, esta área es solo para adultos y eso me fascina. Hasta que tengamos al loquito de viaje. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en un crucero. Así como lo ven, estamos en el Oasis of the Seas, uno de los cruceros más grandes del mundo de la empresa Royal Caribbean. Y nuestro primer crucero juntos, Ñeñita. Sí, amor, y mi primer crucero en líneas generales. Nunca había estado en uno hasta este momento. En este video vamos a mostrarles todo el crucero por dentro, las actividades que pueden realizar, los puntos que vamos a conocer y además vamos a hablar de precios. Así que pónganse cómodos, que este video va a estar muy bueno. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ya mismo. Procedemos a cruzar el puentecito que nos divide desde el puerto de Barcelona hasta el crucero como tal. Ya casi estamos entrando. ¿Qué tal, Ñiñi? Wow, no sé qué esperar, porque he visto muchos videos, pero yo siento que a veces los videos no le dan la magnitud a las cosas, como que no ves las dimensiones. De hecho, siempre me dicen, ay, yo esperaba que ustedes fuesen más altos. Sí, vale. Yo, gracias por hacerme sentir mal. ¿Cómo así? Yo mido 1,82 y me quieren más alto. ¿No? Es que... Bueno, mentira, Nuevamente. me peleé por 10 centímetros, 1,72. Nuevamente la cámara no le hace justicia a los tamaños. ¡Ay, miren! ¡Qué emoción! Wow, esto parece un centro comercial. ¡Wow! Tiene hasta un jardín allá arriba. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, los arquitectos, ingenieros de este crucero, bueno, de todos los cruceros así de grandes, son unos genios, o sea, unos verdaderos genios. Hasta un Starbucks hay dentro del crucero. Parece verdaderamente un centro comercial. Buscamos la habitación, nos cambiamos y comenzamos a disfrutar del crucero. ¡Claro que sí! Dale. Estoy impresionada con la organización, el check-in fue sumamente rápido, todo es muy fácil. Yo creo que en menos de 15 minutos ya estábamos dentro del crucero, ¿de verdad? A1. Además de que el check-in lo hicimos previamente en la aplicación de Royal Caribbean y te asignan como horas para llegar al puerto para evitar aglomeramientos. Nosotros de verdad llegamos y suavecito. No tan sencillo como buscar la habitación. Subimos al piso 7 y ahora nos medio equivocamos, pero tenemos la suerte de tener estas pantallitas ahí. Le das ahí donde dice Stateroom Locator. Ajá. Y nuestro número de habitación es 7216. Eso. Entonces miren, nosotros estamos acá y nos manda... ¿Qué es esto? Ah, es que agarramos el ascensor del lado izquierdo y era el ascensor del lado derecho. Ahora bueno, tenemos que dar toda esta vuelta acá para llegar a este lado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Unos minutos más tarde. Mire, Amor, somos unos novatos. novatísimo. Cuando estábamos a punto de llegar a la habitación, yo le digo, Emma, ¿tú tienes la llave o las tarjetas? Y él me dice, no. Y yo, ay, ¿cómo vamos a entrar? ¿Tú te imaginas que hubiésemos tenido que dar toda esa vuelta de nuevo? Pero milagrosamente, ¿qué pasó ahí? Miren, veo esto. Y cuando lo abro, ¡chachán! Las tarjetas. Así que vamos a ver cómo es esta habitación. Yeah. Room tour. Ok, súper cómodo. Me parece que es muy espacioso para estar dentro
de un barco. Vamos a asomarnos por aquí para el baño y dejamos la vista para el final. Miren, acá está nuestro baño, la ducha y bueno, nuevamente la habitación, televisor y todo. ¿Cómo se abrirá esto? Ya va. Puerta 1. Ah, ya. Lo logramos. ¡Qué cool! Ahí se está yendo la competencia. El de otra empresa que se llama Norwegian. Nosotros nos vamos en Royal Caribbean. Ya dejamos las maletas en la habitación y nos vinimos al piso número 15, en donde vamos a empezar este recorrido para mostrarles a ustedes que están viendo todo lo que tiene para ofrecer el Oasis of the Seas. Quiero empezar diciendo que este barco tiene 1187 pies, que son como 362 metros, y el más grande del mundo tiene 365. O sea, es 3 métricos menos que el más grande del mundo, casi que ni lo notarían. Peligro, peligro, simulacro de peligro. Porque sí, nos están dando las instrucciones de lo que pasaría en caso de emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Yo parezco toda una señora y que cancelado y transmutado. Y que la sangre de Cristo nos proteja. Amén. Amén. Estamos en la popa del barco, es decir, en la parte trasera, y desde acá vamos a empezar a mostrarles todas las actividades que tiene para sus turistas. Acá hay una piscina de olas en la que los próximos días estaremos intentándolo. Ya escuchamos un sonido que hoy va a cerrar, así que no nos dará chance, pero miren qué divertida se ve. Por acá tiene un tobogán que se ve súper cool, pero es seco. O sea, no hay que mojarse para lanzarse en el tobogán. No sé si me dejará lanzarme con la cámara, pero vamos a intentarlo. ¡Qué emoción! Miren, tenemos como un saco de tela y nos metemos ahí y nos deslizamos. La gente se escucha en el fondo gritando. ¿Qué tal, Gigi? Esto estuvo increíble. Eso estuvo demasiado divertido. La idea era recorrer toda la parte de arriba para mostrárselas, pero apenas vimos el tobogán no nos pudimos resistir, así que vamos a mostrarles lo que vayamos viendo en el camino. ¿Les parece? Pero no se preocupen que les vamos a mostrar todo. Exacto, eso es lo importante. Por acá tenemos el anfiteatro. Aquí ponen películas todos los días y también hacen shows. Y por este lado, miren acá arriba, tenemos la pared de escalada. ¡No! Tenemos 2 paredes de escalada. Pero yo creo que es un poquito tarde para hacerlo hoy. Lo vamos a hacer, claro que sí, pero no creo que nos dé chance. Restaurancitos, bares, todos estos son de los que se pagan. La aplicación de Royal Caribbean te dice si quieres desayunar, si quieres almorzar, si quieres cenar, o también si tienes hambre ya te dice que qué está abierto ahorita, y de lo que te dice que está abierto ahorita tiene un simbolito de dólar para lo que es pagado y otro que dice complimentary para los que vienen incluidos. Así que ahí pueden ubicarse, también le pueden dar ubicar en el mapa y ya les dice en qué parte del barco está localizado ese restaurante para que ustedes vayan a comer. ¡Epa! Una partidita, pues. Acá entramos a la parte interna del barco. Por acá pueden ver todas las excursiones que hay en las diferentes paradas a través de este iPad. Ustedes hacen clic acá y tienen que iniciar sesión con sus datos, y luego en cada uno de los destinos hay diferentes actividades, que si buceo, que si city tour,
que si paseíto para la playa, etcétera, etcétera. Aquí las pueden ver y reservar. Hay que reservar todo con anticipación. Esto es por donde entramos al crucero. Miren, aquí hay pollería, hay karaoke, está el Starbucks, hay otros bares. Algunas partes en donde queremos grabar no podemos porque hay mucha música que obviamente daría copyright en YouTube. Entonces o nos toca solo mostrárselos por encimita o cambiarle la música y no hablar para evitar que nos desmoneticen el video. Allá al fondo hay un teatro. Miren, acá se ve que las noches se pone buena. Niñita, vamos a venir a cantar karaoke en las noches. Vamos a sacar el espíritu cantante de Valerie. No sé. Porque es que me di cuenta que es como una tarima y no son cuarticos más privaditos. No, tienes que cantar a todo el mundo. Uy, no tengo ganas de hacer show, pero quizás mañana me antoja, quién sabe. El 8. Vamos a ver, sale como un parque, tipo una plaza, con árboles y tal. Miren qué bonito. Ah, qué locura. Esto a mí me parece demasiado impresionante. O sea, tienen todo esto en una estructura que navega. No. Me parece muy loco. Mira, Vintage. mira el qué bello. Ay, Esto le pasó es un niño justo ahorita. un restaurante y bueno, allá arriba está el tobogán. ¡Woohoo! Ahí acaba de pasar otra persona. ¡Qué divertido! En eso obviamente nos vamos a lanzar mañana porque... Mira, y todo es de verdad. Sí. Todo es de verdad, son árboles de verdad. Esto es como un centro comercial en el mar. Hotel, centro comercial, casino, etc. Esto dicen que es como la imitación del Central Park en Nueva York. No he estado allí, así que no sé. Dime tú si se parece. Pero Yo está no muy lindo. recuerdo. Está muy bonito. Por supuesto, quienes no nos siguen en Instagram pueden hacerlo a través de Dos Locos de Viaje y también en TikTok. En las 3 redes sociales publicamos contenido diferente. En Instagram es como lo más bonito, los tips de viaje. En TikTok es como lo más natural, grabamos todo, publicamos todo, hablándole a la cámara sin tanta edición, postproducción, sino así más raw, más natural. Y bueno, en YouTube también siento que es como la mezcla de los dos, porque aunque les grabamos y les hacemos videos largos contándoles de todo, también le ponemos tomitas cinemáticas y ediciones bien bonitas. Qué espectáculo, de verdad. Yo no me puedo creer que todo esto se va a ir a navegar por la mitad del mar por 8 días y 7 noches. A lo largo de todo el crucero hay muchachos como este que te hacen sesiones de fotos bien bonitas y luego tú puedes decidir si comprar las fotos o no. De hecho, las puedes ver a través de tu aplicación de Royal Caribbean y así decides si las compras o no, porque son bastante caras. ¿Qué cantidad de restaurantes hay? Y creo que este es el que comienza a subir y bajar. Ah, sí, mire, como un restaurante flotante. Bueno, Este es más como bar, no sé es si más restaurante. elevador que flotante. Bueno, Sube y exacto. baja. Ay, una partidita de ajedrez. ¿Tú sabes jugar ajedrez? Poco. Vamos a ver si Yo recuerdo tampoco. algo. ¿En serio? Ah, no, entonces va a ser un fracaso total. No, yo tampoco, o sea, vamos a jugar. No, pero si tú tampoco sabes. No, bueno, pero yo sé cómo comen los peones. Sácala. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó así? No, es que voló. O sea que... Amor, no. La guerra mundial, no. Amor, el alfil No. puede ir en diagonal. Sí, pero tampoco hasta donde le dé la fucking gana. Claro que hasta Pero donde así le dé la- él llegó de China a Venezuela en un... Amor, en una hasta partida. donde le dé la gana puede ir al alfil. Como no me sé las normas, no voy a seguir jugando contigo. Amor, no seas tramposa, No, juega. No ¿Qué seas- fue eso? Terminó el juego. Una tramposita de Que viaje. termine el juego hasta que termine el matrimonio. Ah, miren, ve Central Park, aquí está. Salimos del piso 8 en donde estaba lo del Central Park y nos vinimos al piso 9 en donde hay como una discoteca o music hall, como dice ahí,
pero abre más tarde. Y también acá pueden ver pantallas con diferentes ambientes de entretenimiento, como mira, Guitar Melodies with Igor. Pero este es en el Deck 8, en donde está el Central Park. Acá hay rumbita desde las 12 hasta las 2 de la mañana. Vamos a ver si el cuerpo aguanta y se los mostramos. Al menos una noche, al menos una noche. Sí, pero esta noche está como complicado. Es que ayer nos acostamos tarde en Madrid, luego agarramos un tren esta mañana y ahora... Casi te llevas de por medio 2 personas. Bueno, se pasa por estar caminando en reversa. Vamos a subir al piso 15 otra vez y mostrarles la otra parte, que no se las mostramos porque nos montamos en un tobogán. La proa. Mira, subiendo, subiendo. En el piso número 15 hay una sala de maquinitas, hay mucha bulla, así que probablemente no vamos a decir nada cuando comencemos a jugar. ¿Vamos a jugar algo? Claro. Esa partida de hockey sobre mesa estuvo muy divertida, muy divertida. Estuvo. Miren, por acá hay mesitas de ping-pong también, aunque con lo tosco que soy yo creo que todas las pelotas terminarían en el mar, por eso no creo que vaya a jugar. Aquí está la piscinita de niños. Y mis locos, oficialmente empezó la navegación. Ya dejamos el puerto hace unos cuantos minutos. Si te preguntas si se siente algo, un poquito, muy leve. Yo he sentido algo, o sea, mareo, pero no demasiado. No sé si es mi mente, porque sé que estoy en un barco y yo suelo marearme, aunque realmente sí se siente un poquito. ¿Tú qué opinas, Ñiñi? Yo todavía no he sentido nada, de verdad que no he sentido nada. Miren, ahí estamos en alta mar, allá al fondo. Dejamos Barcelona. ¿Pueden creer que estamos en el piso 16? Wow. Porque claro, aquí subimos otro piso más. Acá hay tumbonas, camitas, aquí uno se puede sentar a ver el atardecer, acostar. A leer Miren un qué libro. delicia, desde esa camita, viendo cómo cae el sol justo allá. Me encanta. Es un buen plan. Estoy notando que cierran las piscinas, o sea que ya a ciertas horas cierran atracciones y piscinas. Eso no lo sabía. Mira, están vacías ya. Pero tiene sentido, sobre todo porque las piscinas tienen salvavidas para cuidar a las personas, a los niños. Entonces me imagino que tienen como horarios de trabajo. No, y que se activa luego la parte nocturna, niños a descansar, padres a salir a disfrutar. Bueno, mira, esta piscina está abierta, la de niños ya está cerrada. Bueno, Ok, aunque también hay hay como unos niños. niños, sí. Pero ven que está el salvavidas justo ahí. También yo creo que por el frío. Nosotros estamos navegando en el mes de mayo y junio y es en donde es más económico. Es como por decir temporada baja, lo que es mayo y octubre. Entonces también el clima está un poquito más frío que en verano. Miren, allá ven un jacuzzi, allá ven los toboganes que estábamos viendo desde abajo. Y bueno, ya al final del video les contaremos los precios de este crucero y de otros cruceros de Royal Caribbean. Y también invitarlos a que si quieren hacer una reserva pueden contactar a Selma Viajes a través de su Instagram o a través de su página web, que es la única empresa en Venezuela en donde pueden reservar directo a través de la página web. Están como vinculados con Royal Caribbean, tienen más de 50 años vendiendo cruceros y son los que son. Ellos son los que son. Estoy leyendo que este piso es reservado. Tiene Para las sobre estrellas. que puedes reservar. Bueno, no sé. Bueno, ahí dice Star. Entonces puede ser para las estrellas. Sí, que tiene una posetica. ¡Qué divertido! Yo a este tobogán le llamo la posetica porque das vueltas así y luego plum, plum, plum. Interesante, me encanta. Ojalá que mañana nos dejen meternos en esos toboganes con la cámara 360 para hacerles videos increíbles y mostrárselos también, la adrenalina. Ay, qué delicia. Esto es un jacuzito Mira, ya cerró también. con vista hacia el atardecer también. Pero mañana le damos con todo. No, mañana voy a parecer una pasa, todo el día metido en el agua, voy a terminar arrugadito. Mira, esta área es solo para adultos. Y eso me fascina.
hasta que tengamos al loquito de viaje. Exacto. Así se ve desde adentro. Ahora mírenla desde afuera. Acá sí se respira como tranquilidad, Mira, ¿verdad? que sería genial poder ir hasta allá y recrear la escena de... Ay, no, sería medio pavoso. No. Olviden, no dije nada. Ibas a decir el Titanic. No dije ¿verdad? nada, no dije nada. De verdad, eso pasó por tu cabeza No ahorita. dije nada. Buenos días, mis loquitos de viaje. En nuestro segundo día de aventura llegamos a Mallorca. Nosotros decidimos no tomar ningún tour con Royal Caribbean. En primer lugar, porque no nos gustan mucho los tours en donde hay cientos de personas. Y en segundo lugar, porque creo que lo podemos hacer un poco más económico, pero a quienes les guste la comodidad, pues pueden tomar la opción de que te vayan a buscar ahí en la entradita del barco y te vuelvan a dejar ahí antes de que vuelva a zarpar el barco hacia su próximo destino. Si decides hacerlo por cuenta propia y varias opciones, puedes pagar un autobús que cuesta $10 por persona y te lleva hasta un punto en específico y a cierta hora también te trae hasta el barco. También puedes pedir un taxi, pero miren la cola del taxi. Yo creo que eso nos demoraría como 1 hora y media. Más o menos. Mínimo. Así que decidimos intentarlo con un Uber. Tenemos que caminar unos 7 minuticos para poder tomarlo y sentimos que va a ser la opción más económica. No sabemos si la más fácil porque todavía no hemos llegado al punto de recogida, pero por lo menos la más económica. Ya les iremos contando de todo lo que hacemos en el día de hoy y de las playitas que visitamos y de si vale o no vale la pena bajarse en todos los destinos que ofrece el barco o quedarse disfrutando de las instalaciones. Quédense viendo y no olviden suscribirse nuevamente. Ya estamos como a la mitad del video, pero suscríbanse si todavía no lo han hecho. Dale, vamos a darle. Vale. Allá dejamos el crucero. Esto parece como un ferry de camiones. Y nosotros acá caminando en la mitad de la calle. Podría apostar que somos los únicos haciendo esto. Hay un par más. Hay un par más. Ah, sí, miren, otros allá que están aplicando las técnicas milenarias de no desbancarse cada vez que se viene a un crucero. Aunque yo creo que los cruceros es para un target de personas que busca comodidad, que no está pendiente en cuanto a ahorrar. De hecho, estábamos viendo en los servicios que ofrece Royal Caribbean y por $100 diarios más propinas e impuestos vendrían siendo como $135 diarios. Tienes bebidas alcohólicas ilimitadas. ¿Pagarías $135 diarios? No lo vamos a pagar, no tomamos tanto alcohol. Pero yo hoy voy a comprobar si vale la pena bajarse del barco o no. ¿Por qué? Porque el tiempo que te dan es muy cortito. Entonces, si no vas con un tour todo planificado, puedes estar corriendo todo el día y eso no es divertido. Creo que es más divertido quedarse en el barco y disfrutar de todas las atracciones que además pueden estar solas porque lo más probable es que la gente sí haya decidido bajarse. Así es, bueno. Pero bueno, vamos a intentarlo y hoy sacaremos las conclusiones. Por cierto, mis locos, ayer nos tomamos una cerveza, adjunto videito de Instagram acá. $13.50 una cerveza. ¿Qué? Primera y última. Salud por eso. Y nos costó $13.50. $13.50. Bueno, 27. 2 cervezas. Creo que Estuvieron bien ricas. Es la cerveza más cara que nos hemos tomado. Sin duda es la cerveza más cara que he pagado en mi vida, pero estuvo bien rica, Ameritaba el momento una buena cervecita. Seguimos caminando. Acabamos de pasar el puesto de la policía portuaria y ahí nos está esperando nuestro Uber. Se tuvo que caminar en total como 13 minutos. Buenas, Ignacio. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Disculpa la demora. Mis locos, y así resolvimos. El Uber nos dejó en una tienda de alquiler de motos y decidimos, miren, alquilarnos una Cafe Racer para ir a recorrer la isla.
Tenemos 5 horas aproximadamente porque tenemos que estar de vuelta a las 4 en la tienda de motos para luego estar de vuelta a las 5 en el crucero, pero vamos a sacarle el máximo provecho a este día, hacer unas tomitas de dron espectaculares y compartirles las maravillas de esta isla. Nuestra primera parada será Playa Barqués. Manejamos por 1 hora desde el centro. Miren, paramos la motico ahí y luego tenemos que caminar por acá. Esto está bastante rural. Hay que saltarnos esa cerca por lo visto y seguir caminando. La verdad es que nos estamos dejando llevar por el camino porque no sabemos si es por aquí. Pero bueno, eso estamos haciendo. ¡Wow! Qué loco este camino a la playa. Es muy divertido andar en moto, además de que las vías están súper bien. Solo como 1 kilómetro desde la salida de la última calle hasta donde paramos la moto, que era de tierrita. Y yo creo que eso también le da un poco de diversión. Así que sí les recomiendo alquilar una moto, aunque las distancias son muy largas. O sea, 70 kilómetros desde el centro para llegar a esta cala, que es como entre el norte y el este de la isla, en donde están las mejores calas de Mallorca. Seguimos caminando por acá y vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a ver a dónde llegamos. ¡Ah! ¿Eso fue tu cabeza? Sí. ¡Ah! Por eso es que no me gusta pasar por debajo, yo paso por arriba y ya. Y acá estamos, viajeros. Lamentablemente hay muchas nubes. El día está un poquito gris y no está ahí en su máximo esplendor. Pero miren, me habían dicho que las playas de Mallorca se caracterizan por ser de rocas, pero hay unas cuantas de arenita y esta es una de ellas. Ah, miren, no, ese señor se trajo todo. Ahí dice bar, mojito, 10 euros. Precio ultra turista. De hecho, no sé si ven allá al fondo, pero hay un barco. Solo que creo que esos turistas no llegan a la orilla. Lo digo porque veo como 100 personas en ese barco y en la playa solamente hay unas 20. Ahora vámonos para el aire en 3, 2, 1. Salimos de Cala Vázquez y ya de regreso hacia el centro hicimos otra parada en una cala que se llama Del Moro. Estamos caminando, miren qué belleza el mar, allá al fondo unos veleritos, aunque el mar está bastante picado. De hecho, la playa anterior tenía bastante oleaje y ahora estamos caminando para donde suponemos que es la playa. Todas estas islitas yo creo que son bastante intuitivas. De hecho, la playa anterior tenía un letrero que decía solo para locales y cuando salimos había como un portón que cerraban. Es por eso que hay algunas playitas que nosotros vamos encontrando en Google y tratamos de llegar como sea, pero no tienen tanta señalización ni tienen tantas facilidades para el turista. Sin embargo, es cool porque hace que no se llenen tanto. Y bueno, ya por allá se está viendo el mar. Por ahí se está viendo la gente y ahorita preguntaremos. Ahí está. Calo des Moro. Cala es Almonia. Playa para acá. Vamos a ver qué tal. O sea, yo no sé si ustedes pueden apreciar a través de la cámara, porque en verdad hay bastantes árboles ahí en el medio, pero los colores de esta cala. Y ya estoy viendo que alguien está saltando por allá. Por supuesto voy a saltar. ¡Wow! Esta playa no tiene arena, sino se ve que es una roca y ya la gente salta al agua y puras piedritas, pero los colores están increíbles. Además de que el cielo se despejó bastante, al menos desde la última playa que está más como al norte, esta está más como al este, así que fue buena la decisión de haber seguido recorriendo la isla y no quedarnos en esa playa por todo el día. Miren esta belleza. No, qué increíble.
Está un poquito más llena que la otra, pero con todo eso hay bastante espacio para relajarse. Ahorita les vuelo el dron y les muestro qué maravillosa. ¿Qué tal, Ñiñi? Me quitaron el casco. Ah, no pasa nada. Súper linda, me encanta mucho más porque tiene como esta roca que evita que las olas lleguen a la orilla y se forma como una especie de piscina. En la anterior uno ni se podía meter cómodamente. Miren hacia allá, miren todo esto. Bueno, vámonos para el aire. 3, 2, 1. Una horita más tarde y vamos saliendo de esta cala que de verdad se llama Cala de Almonia, la que les mostré llegando. La del Moro sí tiene arenita y es bella, pero no se llama cala, se llama caló, Caló des Moro. Y esa fue la que vieron las tomas aéreas donde se veía la arenita espectacular. Bueno, en caso de que vengan a Mallorca, ahí tienen 3 playitas que visitamos. La primera no la recomendamos mucho, la verdad, pero esta sí está espectacular. Y la otra también se ve increíble, pero no teníamos mucho tiempo para visitarlas todas. ¿Qué tal, amor? Yo creo que quizás la primera nos tocó mucho oleaje. Sí. Quizás con el mar más en calma se vea más linda. No, y quizás no para esta ruta bajándose de un crucero, sino viniendo a Mallorca y pasando todo un día. Yo honestamente solo iría a una playa y creo que sería la que Emma mostró en dron. Porque eso de estar recorriendo muchas playas en tan poquito tiempo, no me lo disfruto tanto. Listo, viajeros. Ahora toca devolver la moto a la agencia de alquiler y tomar un taxi hasta el barco para estar antes de las 5 y que no nos deje. ¿Se imagina que nos deje el crucero aquí en Mallorca? ¡Huepa! Estuvo intensa esa subida. Ya vamos a guardar la cámara y manejar por unos 60 kilómetros más hasta el centro de la ciudad. De verdad que las distancias son muy largas acá en Mallorca. Por eso, como dijo Valerie, nuestra recomendación es que si vienen tanto en crucero como por cuenta propia, visiten una, máximo 2 playas diarias, pero saliendo desde temprano y quedándose hasta el final de la tarde-noche. Y bueno, se aprovechan estos días que el sol dura hasta las 8 o 9 de la noche. Y también para que dé chance para tomar, para comer y de todo un poco. Nos vamos. Porque en las playas no suele haber ni comida ni nada. Bueno, había un puestico, pero vendían que sí papitas fritas y ya. Exacto, y cócteles, más nada. Ya estamos en el barco, el regreso fue mucho más fácil de lo que yo esperaba. Logramos conseguir un Uber y nos dejó justo en la entrada, cosa que no pudimos hacer cuando nos vino a buscar el Uber para recorrer Mallorca. Pero ahora vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y vamos a disfrutar de los toboganes que están por este ladito. Por cierto, mis locos, la vista de Mallorca está maravillosa. Tenemos que volver para recorrerla con calma, porque tiene muchas playas bonitas y es muy grande. Sí. Yo no me imaginaba una isla tan grande. Por cierto, está oscureciendo a las 9:20, así que nos queda todavía día para rato. Bueno, vamos a darle, que se viene la aventura de locos. Yeah, vamos a probar la piscinita.
Buenos días, mis loquitos. Mire, estoy recién despertado. De pelo, de loco. Este es nuestro tercer día en el barco y les vamos a mostrar cómo es el buffet del desayuno. Y pues ya hoy les terminamos de contar todo. Los precios, la ruta que vamos a terminar de hacer. Ayer Mallorca estuvo un poquito intenso, pero espectacular. Terminamos molidos en la noche y nos despertamos como, ¿qué? 9:30 de la mañana, casi 10. Así que nada, acompáñennos a comer, que ya está haciendo mucha hambre. Y así, mis locos, se ve el gimnasio. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de verdad vas a hacer ejercicio en el crucero? Y por supuesto que sí. Hay que quemar esas calorías que más tarde nos vamos a comer para poder pedir postres sin culpa, para poder comernos esos slices de pizza que hay 24 horas en el crucero, etcétera, etcétera. Así que el gym y el ñan. La marea ha estado tan intensa que en el barco se siente un poquitico. O sea, no es nada comparado obviamente con una embarcación pequeña, pero sí, uno por ejemplo da varios pasos y siente que está como lento porque el barco está inclinadito hacia atrás, y luego da varios pasos y uno se va así como hacia adelante porque el barco como que se inclina hacia adelante. Ahorita estamos otra vez en el Central Park, miren, descubiertos, y hace frío, o sea, hay mucho viento. Pero la verdad es que no se preocupen si se quieren aventurar en el crucero. Ahorita se sintió bastante, porque lo que se puede llegar a mover es ultra mínimo. Estamos entrando en el salón principal, en donde se hacen las cenas gratuitas y los desayunos. Les voy a contar un tip que ya lo había vivido en otros cruceros que había hecho hace más de 10 años y lo recordé justo ayer en la noche. Hay dos maneras de cenar. Una, haciendo reservaciones en este restaurante, que es como el principal y es como un menú a la carta. Y la segunda es yendo a buffets. Pues siempre vayan al restaurante, el menú de la carta es con muchísima más calidad, es más rica y bueno, mucho mejor que el buffet. Ahora, si lo que quieren es comer infinito, pues vayan al buffet. No estaba mala la comida, estaba rica, pero la calidad con respecto a la de el buffet es increíble. Otra de las cosas que nos acabamos de enterar es que cuando estamos en días de navegación, como es este, que no hay paradas en ningún puerto, se activa como un menú de brunch. Entonces se pueden despertar más tarde, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y también es a la carta, acá en el mismo lugar en donde estamos teniendo la cena. Vamos a tener, bueno, un desayuno, almuerzo. Ya les mostramos la comidita. Un bagel de salmón por acá, un platico de quesos por allá. Y todavía falta otro plato que les mostramos ahorita. Miren, a Niñita le trajeron una tostada francesa y a mí me trajeron un omelette. Recomendación final, hagan los desayunos en buffet porque este restaurante se tarda demasiado. Como es sin reserva, viene demasiada gente y obviamente están como un poquito abollados. Además de que es la misma comida de un buffet, a menos que quisieran almorzar a las 10 de la mañana en los días que se navega. Y ya la cena sí las hacen acá porque es con reserva, hay mucho más meseros, la atención es como más personalizada y la comida también es mucho más rica. Así que nada, nosotros nos vamos a comer esto y creo que nos vamos a echar una pasadita por el buffet o cualquiera de los otros restaurantes que estén abiertos para complementar este desayuno, porque si pedimos más se van a tardar demasiado. Y ahora nos vinimos a otro buffet y ya se los voy a mostrar todo. Definitivamente les recomendamos el desayuno en buffet y la cena a la carta. Miren esta delicia, yogurcito con granola, naranjas con más fruticas. Miren, como una tisana, un juguito de fruta. Hello, good morning. Todo el salmón que quieras, ahí lo puedes agarrar. Por acá queso crema, alcaparras. Por acá infinita tocineta, huevitos, salchicha, papa, panquecas. Otra estación de más de lo mismo, tocineta como loca, tocineta picadita chiquitita, una fruta que
higo parece, o no sé si es otra. Más frutas. Aquí hay tostadas francesas, arroz, de todo, de verdad de todo. Y por si fuese poco, hay como una estación que te hacen allá los omelets con los ingredientes que pidas. O también hay huevos fritos, omelets. Miren, hay como tomaticos a la parrilla, charcutería, de todo pues, de todo. Acá terminamos de complementar el desayuno con unos huevitos más salmón, pero en buenas cantidades, un tomatico. Y Ñiñita que se pidió unas tostaditas con guacamole, quesito y tocinetas. Y lo mejor de todo, miren, vista al mar. Este restaurante se llama Windjammer o algo así, y es el que más tiempo está abierto y es el más grande de todos. De hecho, todo lo que les mostré al principio es como el otro lado del restaurante, porque sí nos costó un poquito encontrar mesas, pero de este lado también hay más y más buffet. Acá es donde viene la mayoría de la gente a desayunar y también en donde hay más opciones. Viajeros, llegó el momento más esperado de este video y es hablarles de los precios de los cruceros con Royal Caribbean, pero no solo eso hablaremos. En nuestro Instagram dejamos una cajita de preguntas y nos dejaron varias preguntas. Vamos a responder las que más se repitieron. Así que si todavía no nos siguen por Instagram, después de que termine este video vayan a hacerlo, que ahí publicamos todo en tiempo real. Ahora sí, hablaremos de El Billullo. El crucero más económico con Royal Caribbean va desde los $600 por persona, con todo incluido, como les mencionaba, las comidas, la estadía, las paradas. No incluye bebidas alcohólicas, pero bueno, sí tienen bebidas normales. Adicionalmente, este crucero particular que estamos haciendo nosotros, que es el Oasis of the Seas, uno de los más grandes del mundo, tiene cabinas desde los $767 por persona. Es un poquito más que el mínimo, pero de verdad siento que es un precio bastante razonable. Eso sí, la terracita será con vista interna hacia el Central Park, que les hemos mostrado varias veces en este video. No tiene vista al mar. Los que tienen vista al mar, como es el caso de nuestro camarote, tiene un costo aproximado de $2.000 por persona. Ahí sí ya es el precio full, incluido impuestos y propinas. Y digo aproximado porque dependerá de la fecha en la que hagas este crucero, ya que hay temporadas altas y temporadas bajas. Nosotros ahorita estamos como en una temporada baja y con todo eso tenemos un clima espectacular, así que les recomendamos muchísimo hacerlo en mayo. Por último, nos preguntaron si se podía pagar en cuotas y la respuesta es que sí. Con Selma Viajes, la empresa que nosotros escogimos para hacer este crucero y que es además aliada de Royal Caribbean por más de 50 años, es de hecho la única empresa en Venezuela con la que pueden comprar directamente a través de su página web, sin la necesidad de estar chateando por WhatsApp o lo que sea, que también tienen ese servicio para responder dudas. Pero si quieren reservar directo a través de su página web, lo pueden hacer, pagar en cuotas y ya algunos días antes del crucero, pues terminar de pagar todo para que ellos terminen de hacer las reservas pertinentes. Nuestra ruta es de 8 días y 7 noches y les voy a decir todo lo que visitamos. Salimos desde Barcelona, luego la primera parada fue en Mallorca. Tenemos este día de navegación completo. Mañana llegamos a La Spezia, Pisa, Florencia y Cinque. No es que puedes visitar todos esos lugares, tienes que escoger uno solo porque no te da el tiempo. Y ya eso lo voy a responder cuánto duras en un día de ruta. Pero déjenme terminar el recorrido primero. De allí vamos a Roma, luego Nápoles y luego vamos a tener otro día de navegación y por último volvemos a llegar a Barcelona. En las paradas, en cada destino, pasas aproximadamente 8 horas. Por eso les digo que van a tener que escoger un solo lugar de esos 4 que les mencioné, por ejemplo. Nosotros no sabemos en cuál nos vamos a bajar todavía porque tienes la opción de quedarte en el barco y disfrutar del barco más solito porque la mayoría de las personas salen a disfrutar de los destinos. Otra de las preguntas que nos hicieron es cuántas personas caben en el crucero. Pues son 6.771 huéspedes en el Oasis of the Seas y 2.109 empleados. O sea, casi que un empleado cada 3 personas para poder llevar a cabo esta operación.
Adicionalmente, nos preguntan que si hay servicios médicos. Por supuesto, acá tienen menos su enfermería repleta con todo lo que necesitan. Y si se necesita visa americana, pues en caso de que tomen el crucero desde Estados Unidos, van a necesitarla, pero como nosotros lo hicimos desde España o desde otros lugares, que Valerie ya les va a contar que también se puede agarrar este crucero, no se necesita visa en absoluto, así que es un super plus para los venezolanos o personas de otras nacionalidades que no tienen visa americana y nos están viendo. Este crucero se puede tomar o pasa por países como Jamaica, Italia, España, Estados Unidos, Curazao, Aruba, San Martín y creo que no me estoy dejando ninguno por ahí. Puerto Rico. Puerto Rico. Islas Vírgenes Americanas. O sea, de verdad que hay un montón de destinos que abarca el crucero, pero los que les mencionó Valerie son los principales. También nos preguntaron si recomendábamos venir con un niño de 6 meses. Hemos visto bastantes niños, de hecho niños en coche, y yo creo que sí porque es muy cómodo. Es como estar en un hotel 5 estrellas. Tienes todas las facilidades, restaurantes, atracciones, vas a pasar increíble. Lo único es que si quieres conocer cada destino va a complicarse un poquito porque la logística con niños creo que es más complicada, pero va a depender mucho de ti como mamá y de tu familia. Otra pregunta que nos hicieron es cuánto gana un empleado del crucero y cuánto tiempo pasa trabajando acá. Y la verdad es que no lo sabemos, pero ya teníamos previsto hacer un video de cómo es la vida en un crucero y pudimos anotar el número de varias personas que hablaban en español y que trabajaban acá, porque una cosa sí nos hemos dado cuenta y es que emplean a personas de muchísimas nacionalidades. Hemos visto chilenos, colombianos, filipinos, de India, de China, entre otros países. Y les dijimos, mira, queremos hacer este video, ¿te animas? Y nos dijeron, sí, claro. Entonces, al terminar este video, el día de mañana empezaremos el otro video en donde les compartiremos todos estos datos y pues muchísimos más. Así que si tienen otras preguntas acerca de cómo puede ser la vida, cómo puede ser el trabajo en un crucero, déjenla acá en los comentarios que posiblemente las estaremos respondiendo o incluyendo en el video que hagamos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este video y acompañarnos en más aventuras por el mundo. Claro que sí. Qué feliz estoy de haber hecho este crucero contigo, Ñiñi. Y yo. Miren, y estamos terminando donde comenzamos. Sí. Ahora sí, chao.